Para millones de personas en todo el mundo, la sonrisa de Jorge Salinas es el rostro del galán perfecto. Es el héroe noble de las telenovelas, el hombre valiente de mirada penetrante que siempre defiende el honor y se queda con la chica. Durante décadas, construyó una imagen pública casi impecable, un actor talentoso, un padre de familia y un ícono de la masculinidad que parecía inmune a los problemas del mundo real. Su presencia en pantalla es magnética, y su capacidad para proyectar integridad lo convirtió en uno de los actores más queridos de la televisión hispana. Pero, ¿qué sucede cuando las cámaras se apagan y el director grita corte? Detrás de esa fachada de hombre ideal, se esconde una historia mucho más compleja y turbulenta, la de un hombre en una batalla constante consigo mismo, donde el personaje público y la persona real parecen librar una guerra interminable. Esta es la historia no contada de Jorge Salinas, una vida entre el aplauso del público y el estruendo de los escándalos. Los años 90 fueron la época dorada de las telenovelas, y en ese competitivo universo, irrumpir no era fácil. Egresado del prestigioso Centro de Educación Artística de Televisa, Jorge Salinas no era solo otro rostro bonito, poseía una presencia imponente, una mezcla de virilidad clásica y una vulnerabilidad oculta en su mirada que resultaba irresistible para la cámara. Su ascenso fue meteórico, y con papeles en producciones de gran éxito como Tres mujeres o Mi destino eres tú, no tardó en convertirse en el protagonista que todos los productores querían. Rápidamente, su nombre se convirtió en sinónimo de éxito, construyendo, ladrillo a ladrillo, un personaje público intachable. Era el yerno que toda madre querría, el esposo que toda mujer soñaba. Sin embargo, este pedestal, construido a base de personajes nobles y una imagen cuidadosamente gestionada, era peligrosamente alto. Y mientras más alta es la subida, más estruendosa es la caída. El primer escándalo que haría temblar esa estructura perfecta ya se estaba gestando tras bambalinas. Mientras consolidaba su imagen de hombre ideal en la pantalla, la vida real le preparaba un guión mucho más complicado. En la cima de su popularidad, su vida personal explotó en los titulares a causa de su relación con la actriz y presentadora colombo-estadounidense Adriana Cataño. Lo que comenzó como un romance apasionado, propio de las historias que él mismo protagonizaba, terminó convirtiéndose en una amarga batalla pública cuando Cataño anunció su embarazo y, sin dudarlo, señaló a Salinas como el padre. La reacción del galán de México fue un golpe para la opinión pública, negó rotundamente su paternidad. Era una contradicción incomprensible. ¿Cómo podía el hombre que en la ficción defendía la justicia, darle la espalda a su propia sangre en la vida real? Lo que siguió fue un circo mediático que duró años, con Adriana luchando incansablemente para que su hija, Gabriella, fuera reconocida legalmente. Finalmente, la ciencia puso fin a las especulaciones. Una prueba de ADN, ordenada por un juez, confirmó con un 99.9% de certeza que Jorge Salinas era el padre biológico. Acorralado por la evidencia, no tuvo más remedio que aceptar su responsabilidad, pero este episodio dejó la primera mancha imborrable en su expediente. Salinas intentaría reparar el daño de la única forma que sabía, proyectando la imagen que el público quería ver. Buscaría refugio en el matrimonio, esperando construir una familia perfecta que borrara el pasado. Pero en lugar de paz, estaba a punto de desatar una tormenta aún mayor. El matrimonio con la modelo peruana Fátima Bogio en 1996 parecía ser el capítulo que necesitaba para reescribir su historia. La llegada de sus gemelos, Santiago y Jorge Emilio, sellaba ante el mundo la estampa de un hogar perfecto, y por un tiempo, funcionó. Sin embargo, el castillo de naipes no tardaría en derrumbarse. Pronto, los rumores de infidelidad comenzaron a circular como una plaga, y fue Fátima Bogio quien finalmente rompió el silencio. En una serie de explosivas entrevistas, no solo confirmó las deslealtades de su esposo, sino que pintó el retrato de un matrimonio tóxico, hablando de una vida de mentiras y maltrato verbal. El divorcio fue inevitable y brutalmente público. Pero el público creía conocer toda la historia de la traición, y Fátima Bogio solo había destapado una parte del engaño. Lo que nadie sabía era que, mientras su matrimonio se desmoronaba, Jorge Salinas mantenía una doble vida completa, y la prueba viviente de esa traición ya venía en camino. La noticia cayó como una bomba: la actriz Andrea Noli estaba embarazada, y el padre era Jorge Salinas.
Lo que hacía este escándalo particularmente devastador era el tiempo, pues la relación había ocurrido mientras él seguía legalmente casado con Fátima Boggio. Era la prueba irrefutable de que había mantenido una vida paralela durante años. La reacción de Salinas siguió un patrón ya conocido, pero con un matiz aún más desafiante. Aunque admitió la aventura, se negó categóricamente a reconocer a la hija que nació de esa relación, Valentina. A diferencia del caso de Gabriella, aquí no hubo una batalla legal que lo forzara, simplemente, eligió la ausencia, mientras Andrea Noli criaba a su hija sola, convirtiéndose en un símbolo de dignidad. 2 escándalos, 2 hijas nacidas de la traición. Ya no era casualidad, era un patrón. ¿Qué fuerza incontrolable llevaba al galán más querido de México a sabotear una y otra vez su propia vida? La respuesta no estaba en su corazón, sino en el fondo de una botella. Los escándalos de infidelidad y los hijos no reconocidos no eran solo síntomas de una brújula moral rota. Eran las consecuencias visibles de una batalla mucho más profunda que Jorge Salinas libraba contra un enemigo implacable, el alcohol. Este demonio verde, como se le conoce popularmente al tequila, se convirtió en el combustible que alimentaba su comportamiento autodestructivo. Poco a poco, los titulares se llenaron de incidentes directamente ligados a su adicción, accidentes automovilísticos en extrañas circunstancias, altercados públicos y ausencias inexplicables. En los pasillos de Televisa se hablaba de un actor que llegaba tarde a los llamados, con dificultades para memorizar sus líneas y un temperamento volátil. Bajo su influencia, el galán carismático desaparecía, dando paso a un hombre errático e impredecible. Perdido en una espiral autodestructiva, parecía que su carrera y su vida estaban condenadas. Pero en el plató de su siguiente telenovela, el destino le ofrecería lo que parecía ser su última oportunidad de redención, de la mano de un nuevo amor. La pregunta era, ¿sería capaz de aceptarla o la destruiría también? En el plató de Fuego en la Sangre, su coprotagonista, la actriz Elizabeth Alvarez, no solo se convirtió en su pareja en la ficción, sino también en la mujer que marcaría un antes y un después en su vida. Su relación culminó en una boda de ensueño en 2011 y la llegada de sus mellizos, Máxima y León. Durante varios años, pareció que Salinas había encontrado finalmente la paz. Se mostraba como un padre devoto y un esposo enamorado, hablando en entrevistas de un cambio profundo y de haber aprendido de sus errores. El público respiró aliviado, creyendo presenciar la redención definitiva del galán. Sin embargo, las sombras del pasado de Jorge Salinas son largas y persistentes. A principios de 2023, la calma se rompió cuando salieron a la luz unas fotografías y mensajes que lo vinculaban con su nutrióloga. Aunque Elizabeth Alvarez salió a defenderlo públicamente, mostrando un frente unido, la duda quedó sembrada. Así, la historia de Jorge Salinas termina, por ahora, con un gran signo de interrogación. ¿Fue este último incidente un tropiezo en un camino de cambio real, o la prueba de que los viejos demonios nunca mueren? Quizás la respuesta es que ambas facetas siempre coexistirán en él, el actor brillante capaz de conmover a millones y el hombre atormentado por sus propias batallas. El telón, en la interminable telenovela que es su vida, aún no ha caído.